Ya, a ver, les fue súper bien. Yo esperaba más 7 todavía, pero les fue súper bien, así que eso ciertamente me parece que es un logro de ustedes. Y por eso me parece que está súper bien y los quisiera felicitar. Lo que sí creo que ustedes han demostrado que pueden más y por lo tanto es posible que la segunda prueba sea un poco más difícil que la primera, porque, porque la idea es que ustedes den todo lo que puedan, digamos, la idea es que ustedes vayan aprendiendo y que demuestren, digamos, que pueden ir creciendo y que esto les va sirviendo para convertirse en mejores ingenieros. Entonces, la idea es que si es que ya alcanzaron este nivel y están bien, entonces subamos a los próximos niveles. Ya, entonces, bueno, aquí está la media. Le fue, digamos, si están por ahí por el 5 entonces está más o menos en la media. A mí me gusta este histograma porque se nota muy clarito que hay casi 30 personas entre 5 y 6 y eso está súper bien, digamos. Habla que se entendieron las cosas, que en general digamos, la prueba y las actividades de aprendizaje y los resultados de aprendizaje, todo tuvo sentido, digamos, les hizo sentido y fue un proceso cohesionado. Yo no sé si tienen comentarios generales sobre la prueba. Me encanta que haya un 7,6, lo encuentro maravilloso. Yo creo que lo que vamos a hacer es que, si es que, por ejemplo, para la persona que tiene el 7,6, si es que en el futuro tiene, digamos, décimas menos en otra, vamos a ver si que podemos hacer como el, el traslado de décimas, digamos. La idea es que esto les ayude y yo la verdad es que estoy contento, creo que les fue bien y creo que esto habla que aprendieron y que les hizo sentido las clases. Lo único que yo les digo es que dos cosas. Primero, yo creo que esto significa que ya alcanzaron cierto nivel y por lo tanto la próxima prueba debiera ser un poco más compleja que la anterior. Por supuesto que de la misma forma, probablemente les voy a pasar actividades de aprendizaje y vamos a discutirlas con tareas y después veremos cómo van en la prueba. Y lo otro es que yo quisiera además ver más 7. O sea, es verdad que les fue bien, pero yo los desafío a todos a que les vaya excelente, digamos. Yo creo que esto es un material que ustedes pueden dominar y que va a ser importante que dominen de aquí a los próximos años, no solo por el crecimiento de la matriz en Chile, sino que también la matriz solar, digamos, en todas partes, en Latinoamérica, en Europa, particularmente en Australia, en India, digamos, en África. Entonces, donde sea que ustedes se vayan a trabajar, yo creo que les va a tocar, digamos, meterse a los renovables. Ya, lo otro que me gustaría hacer, voy a abrir la discusión, no sé si hay comentarios, consultas, preguntas, antes de ver la pauta. Quiero que resolvamos cada problema con la pauta para que cerremos como el ciclo, la retroalimentación de si se entendió o no se entendió, qué problemas hubieron. Comentarios generales, consultas. Ya, si no hay nada, entonces voy a abrir la pauta y la voy a compartir y vamos a revisar pregunta por pregunta. Em, a ver, entonces, ya aquí estoy compartiendo y también hay algunas personas que se me están quedando afuera. Listo. Ya, entonces la idea es que vayamos pregunta por pregunta y que si tienen comentarios, dudas, que las hagan, que me interrumpan nomás. Sobre la corrección, si tienen dudas sobre la corrección, lo que acordamos con Vanessa, con la ayudante, es que ustedes le envíen un correo directamente a ella con una nota indicando qué es lo que, digamos, qué es lo que ustedes quieren reclamar sobre su nota, y en función de el reclamo y digamos de lo que sea que ustedes digan ahí y lo que ustedes colocaron en la prueba, Vanessa va a determinar si es que vale la pena hacer una recorrección o no, digamos. Y la idea es que no inunden al ayudante de correcciones, digamos, y tampoco como que se traten de pasar de listo, sino que, digamos, lo que está escrito en lo que ustedes pusieron y subieron a la prueba ese día es lo que vale, digamos. En una de esas eso no se entiende o hay cosas que no fueron consideradas por el ayudante y en ese caso tiene sentido que lo conversen con ella, pero... em,
claro, pero lo importante al final es lo que ustedes anotaron ahí. Ya, entonces vamos a ir a las preguntas. La pregunta número 1 decía, indique y describa brevemente dos impulsores y dos desafíos de la integración masiva de paneles solares fotovoltaicos en la materia energética mundial. Y la verdad es que aquí hay muchas alternativas. Ustedes podrían haber puesto un poco de todo. Sobre los impulsores, yo aquí puse el precio de la energía y la crisis climática mundial. Entonces, sobre el precio, yo les puse, digamos, dos, tres líneas sobre el costo nivelado de la energía eléctrica producida con paneles solares. Y este es un concepto que nosotros discutimos en las primeras clases, dado que los paneles solares no producían energía en términos competitivos hace 25, 30 años, era mucho más difícil, digamos, era mucho más cuesta arriba hacer el caso económico de la instalación de paneles, pero hoy día eso no es así. De hecho, en las últimas licitaciones, la energía producida por paneles solares fotovoltaicos es menor que el de casi todas las tecnologías. Es probable que ande por ahí con eólica, disculpen, pero anda del orden de $30 por mega. Entonces, claro, $30 por megawatt hora es muy poquito y está, digamos, empujando mucho el precio hacia abajo. Entonces, hoy día, desde ese punto de vista, desde el costo nivelado, hay un incentivo evidente, digamos, desde el punto de vista económico, a la instalación. Y eso lo único eh, que va a tener como consecuencia es que se instalen muchos más. De hecho, creo que hay como, no sé si son como 10 plantas solares hoy día en preparación, en digamos, diversos proyectos grandes. Estamos hablando de plantas utilitarias conectadas a la red, digamos, no plantas pequeñas, digamos, conectadas a algún sistema comercial, residencial o industrial. Ya, y lo otro es la crisis climática mundial, por supuesto, esto lo conversamos también. En realidad el problema es que si es que nosotros no descarbonizamos todos los sectores, entonces no va a ser posible que se contenga el cambio climático, porque no va a ser posible contener el calentamiento global, y si es que eso ocurre, entonces va a haber una desestabilización del clima después del 2055, eh, que es muy difícil de decir, es muy difícil de cuantificar y que podría ser irreversible. Y por lo tanto, no podemos caer en un escenario así. Y como consecuencia, la mayoría de las naciones desarrolladas han decidido, digamos, que se descarbonicen todos los sectores industriales. Y el tema con la energía solar es que la energía solar permite generar electricidad y por lo tanto la descarbonización tiene mucho de electrificar, digamos. Entonces, viene por los dos lados. Ayuda el panel solar desde el punto de vista que electrificas y la huella en sí mismo del panel es muy pequeña. De hecho, es más pequeña incluso que las de las plantas eólicas. Ya, y después desafíos también habían muchos. Yo aquí puse solo dos. Eh, Uno, por supuesto, los impactos en la operación de la red. Es decir, podrían haber, yo no sé si usted, y esto lo vamos a conversar después mucho más en detalle, pero para que ustedes tengan una idea, una planta solar tiene muchos servicios a cuestas, o sea, exige que la red le entregue muchas cosas que antes no, digamos, no entregaba a la red. Por el contrario, la red recibía esos servicios de las plantas, no los entregaba. Entonces aquí hay un nuevo problema porque las plantas solares fotovoltaicas utilitarias se vuelven dependientes de otras plantas que entregan esa provisión de servicio. Digamos. Entonces, por ejemplo, puede ser la regulación de frecuencia o la partida en negro. Uno no puede, las plantas solares fotovoltaicas utilitarias no parten solas. Si uno tiene una planta de 100 megas instalada en, no sé, en el norte, en Antofagasta, en Atacama, en donde sea, y se cae todo el sistema en bloque, no hay forma de conectar esa planta hasta que todo el sistema esté levantado de nuevo. Porque no importa que haya sol, digamos, el problema es que tú no puedes y ustedes ya han visto esto, no puedes manipular la energía que está entrando al panel si no impones un voltaje entre terminales de cada uno de los paneles y por lo tanto tienes que tener, digamos, acceso a la red eléctrica. Entonces ahí hay uno de los problemas. Por supuesto que las plantas pueden proveer algunos servicios, por ejemplo, servicios de regulación de tensión, porque tienen mucha electrónica potencia. Vamos a conversar de eso cuando hablemos de las plantas, cuando hablemos de los componentes que tiene cada una de estas plantas y cuando hablemos de la operación y mantenimiento.
Pero por el momento, digamos, yo al menos les digo que ciertamente un problema es la regulación de frecuencia, la regulación de tensión y otros problemas, no sé, la partida en negro, etcétera. Ya, y otro gravísimo problema es el reciclaje, digamos, porque ustedes se dan cuenta que a medida que nosotros vamos generando más y más instalaciones de plantas solares, eventualmente esas plantas van a tener una vida útil y por lo tanto sus paneles van a dejar de funcionar o van a tener partes defectuosas. Entonces, o uno repara, y eso en principio podría servir por un par de años más, o derechamente uno desecha y eso tendría que implicar reciclar en algún momento. Yo les dejo como nota aparte que el ideal, sobre todo en el sector eléctrico, es que las plantas sean para siempre. Y la única tecnología que hoy día es capaz de hacer eso son las plantas hidráulicas. Las plantas hidráulicas, en principio, son plantas que funcionan para siempre. Es decir, una vez que, y uno podrá tener muchos, eh, uno podrá estar muy en desacuerdo con los impactos medioambientales que pueden tener esas plantas, pero es innegable que las plantas hidráulicas tienen la capacidad de durar para siempre. Entonces, por ejemplo, no sé, plantas muy viejas no sé, en las cuencas del Maule o en la cuenca del Laja, del lago Laja, o incluso más al sur. Todas estas cuencas tienen plantas que tienen instalaciones de casi 100 años. Y lo que va pasando es que se van cambiando ciertas partes, se cambia una bocatoma, se cambia, no sé, una turbina, se cambia, no sé, una casa de máquinas, se refaccionan cosas, pero no se cambia todo, digamos, y eventualmente la planta continúa funcionando. Quizá 100 años después de su puesta en servicio, la planta ciertamente va a tener casi todas las partes cambiadas respecto de lo que fue instalado, pero eso no significa que la planta no funcione. Entonces, eso no es necesariamente cierto con los paneles solares. Los paneles solares sí tienen una vida útil y no está muy claro si es que lo vamos a tener que reciclar, si lo vamos a tener que reparar. Este es un problema que el mundo tiene que manejar, digamos. Y no podemos llegar y llenar todos los rellenos sanitarios con paneles solares, porque una, no hay suficiente volumen, o sea, vamos a utilizar demasiado espacio, y dos, se va a volver mucho más escaso el material, porque eventualmente vamos a agotar las reservas de todos los materiales que se necesitan, digamos. En particular, algunos materiales que son importantes en la fabricación de paneles solares son los conductores, por ejemplo, la plata. Y no hay tanta plata en el mundo, digamos. Digamos, hay plata, pero no hay tanta plata. Estamos hablando del el mineral plata. Entonces, el problema es que si es que no se recicla, eventualmente van a haber problemas al suministro. Ya. Comentarios, dudas. La pregunta 2 era sobre dibujar los espectros y después se pedía que indicaran tres diferencias. Entonces yo aquí les pegué los tres espectros. Quizá vamos a ir más rápido porque en realidad les fue bien en esta parte. Y aquí hay muchas diferencias también. La primera es que, bueno, una es la Air Mass Zero o la curva, digamos, que está fuera de la Tierra. Esta es la curva roja y después Air Mass 15 es la curva azul. Y claro, y por supuesto que la primera diferencia es que la curva roja, como está fuera de la Tierra, no tiene estas pérdidas, digamos, por la absorción de la atmósfera. Y eso está al final, digamos. Entonces, Air Mass Zero no tiene pérdida en torno a los 900, 1100, 1400, etcétera, etcétera. Por supuesto que no existe ángulo de incidencia, porque Air Mass Zero o AM0, digamos, no hay superficie. Entonces uno no puede definir un ángulo. En la Tierra existe una superficie, por lo tanto existe una vertical a la superficie y existe un ángulo, ¿verdad? Uno puede definir un ángulo, pero uno no puede definir un ángulo si es que uno no tiene superficie, porque no tiene vertical a la superficie. Entonces, ciertamente no existe ángulo y por lo tanto esa es otra diferencia. Y para el caso en que sí hay ángulo, digamos, puede haber un ángulo respecto a la vertical, como es el caso de Air Mass 15, que es de 48,2. Bueno, por supuesto que hay más diferencias, digamos, pero yo espero que con eso al menos les haga sentido. Después el problema 3 era sobre calcular radiación directa en función de ciertos ángulos.
Y aquí lo que a mí me importa, yo no sé cuántos hicieron este problema y cómo les fue, digamos. Em, este tipo de cálculos ustedes los podrían tener que hacer después, por ejemplo, si tienen que, porque es muy probable que ustedes reciban información de la radiación directa estimada en un lugar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, supongan que ustedes van a participar de un proyecto solar fotovoltaico en Pozo Almonte, en este lugar, digamos. Ya, entonces viene el dueño del proyecto y el dueño del proyecto les pasa la radiación medida directa sobre la horizontal. Esa radiación ustedes la quieren transportar digamos, adaptar a la radiación que van a recibir los paneles que ustedes van a instalar. Y por lo tanto, ejercicios como este, yo sé que son muy sencillos y probablemente ustedes lo van a hacer con un software, pero al menos entender, tener la noción de lo que están haciendo es fundamental, digamos. Entonces, en este caso era muy sencillo porque era al mediodía solar, entonces al mediodía solar se cumple esta ecuación y luego simplemente era llegar y reemplazar estos números y hacer la aritmética correspondiente. Pero después esto tiene un poco más de sentido, esto les aporta un poco más en el sentido que es probable que ustedes reciban radiación directa sobre una superficie horizontal cuando se hagan las evaluaciones, las prospecciones de recursos solar para plantas solares fotovoltaicas, y ustedes van a tener que evaluar cómo se traduce eso en radiación sobre sus paneles, ya sea paneles que tengan una orientación y un ángulo fijo, o una orientación y un ángulo variable. Entonces, en este caso, ustedes tienen que al menos tener esta intuición, digamos, que ustedes tienen este término, y luego, en este caso, ustedes estaban buscando cuál es la radiación directa sobre el panel inclinado a un ángulo beta, y se supone que era la radiación óptima, y por lo tanto, si la radiación es óptima, entonces este seno de alfa más beta tiene que ser 1, alfa más beta tiene que ser 90, y por lo tanto era simplemente despejar este 550 que les daban sobre el seno de alfa que tenían de la parte anterior. Y ahí les da, digamos, radiación directa sobre el panel a un ángulo beta óptimo. Y fíjense que no tenían que calcular nada más, digamos, ni siquiera tenían que decir cuánto valía beta. Profe, yo tenía una Sí, duda ahí. ¿Por qué cuéntame. el delta, si no me equivoco, es positivo ahí en el A, en la parte Sí. A? Lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es determinar un delta con un signo en una de las dos partes. O lo defines delta aquí con más menos, considerando las diferencias por el hemisferio, y aquí siempre pones más, o el más menos lo pones en la ecuación de cálculo de ángulo solar, de los rayos solares alfa, y el delta te queda fijo, digamos, sin ninguna... No, no puedes poner la convención de ángulo dos veces, eso es. Ah, ya. Que eso me confundió en la prueba. Claro, si pones la convención de ángulo de hemisferio sur aquí en alfa, no tienes por qué ponerla de nuevo acá en la definición del delta. Hay una mano levantada. Ignacia, Sí, profe, la cuéntame. distribución de puntaje en esa pregunta, ¿cómo es? Yo, yo no coloqué distribuciones de puntaje. Todas las preguntas valían lo mismo. La distribución debe haber sido determinada por la ayudante. Así que yo no sé si era mitad y mitad. Pero habría que preguntarle a ella, ¿por qué? No, por eso, por lo mismo. Para saber si era Sí. mitad, mitad o qué onda. Claro. Si tienes la duda, mándale un correo a Vanessa, ya debe tener por ahí la distribución. Profe, Sí. Ya. entonces, por ejemplo, si defino que delta tiene un menos antes por ser en el hemisferio sur, en la fórmula esta de seno de alfa igual a coseno, 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 Mm, más menos seno, seno, mm, ahí también quedaría todo positivo. sí, Ah, ya. claro, la Ya. convención Gracias, la pones profe. una vez, correcto. Claro. Más consultas, comentarios. Ya. Después en la unidad 2, de aquí en adelante casi todas son bien cualitativas las preguntas. La primera dice, ¿por qué un material aislante tiene una banda prohibida mayor que la de un semiconductor y un semiconductor tiene una banda prohibida mayor que la de un metal? Después dice, entonces, ¿por qué se usan semiconductores para hacer celdas fotovoltaicas en vez de aislantes o metales? Sea breve. Aquí yo intenté ser breve, no sé si lo logré mucho, digamos, pero
pero esto lo conversamos hartas veces en clase, y la idea es que si es que la banda prohibida es mayor, es menos probable que electrones sean promovidos de la banda de valencia a la banda de conducción, y por lo tanto va a haber menos electrones, y por lo tanto una menor densidad volumétrica de electrones en la banda de conducción, y por lo tanto el material aislante, como dice acá, va a funcionar más mal como celda, digamos, porque le va a costar mucho transmitir esa energía porque va a tener muy poquitas cargas, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tienes un ancho de banda prohibida que es demasiado pequeño. Ahí lo que te ocurre, digamos, es estás en el otro extremo. Entonces, ahora tienes muchos electrones que son fácilmente promovidos de la banda de valencia a la banda de conducción, pero el problema ahora es que como tu banda es muy pequeña, hay muchísima absorción, eh, y tienes problemas porque, digamos, a medida que vas achicando y achicando y achicando, solo le puedes sacar la energía del tamaño de la banda, digamos. Si es que la banda es cada vez más chiquitita, la energía que realmente te sirve es la energía de esa banda, digamos. Pese a que el fotón puede tener mucha energía, y eso lo vimos un poco la clase pasada también. Ya, entonces, ¿por qué se usan semiconductores para hacer celdas fotovoltaicas en vez de aislantes o metales? Bueno, porque uno está en el punto medio entre propiedades ópticas que favorecen la fotogeneración y propiedades eléctricas que permiten transmitir la carga fotogenerada. Eso es. Y ese era el concepto, digamos. Yo lo que quisiera es que ustedes tuvieran la intuición de que uno siempre está en el punto medio, y por eso usa semiconductores, al menos en el caso del silicio. Por supuesto que uno puede usar otros materiales. Hay otras formas de hacer las celdas, y en esos casos hay algunas propiedades eléctricas que se pueden manipular y propiedades ópticas también que se pueden manipular, pero en términos generales hay una correlación directa entre el tamaño de la banda y las propiedades ópticas y eléctricas del material. Y lo que uno quiere es tener un tamaño de banda que no es demasiado grande y no es demasiado pequeño. Comentarios, consultas, reclamos, nada, ya. Problema 5 dice, ¿por qué es necesaria una juntura PN para que semiconductores actúen como celdas solares fotovoltaicas? ¿De qué depende la extensión y el potencial intrínseco de la juntura? Esto lo conversamos varias veces en clase. La juntura PN es necesaria para la asimetría energética, porque lo que uno quiere es que los electrones se vayan hacia un lado de la celda y los huecos se vayan al otro. Si uno no tuviera esta simetría, entonces uno no podría colectar carga. Y eso es fundamental porque lo que necesitas es sacarle la energía, digamos, a la celda. Y para eso tienes que colectar electrones a un lado, y al lado opuesto tienes que colectar los huecos. Y tanto la extensión como el potencial electrostático de la juntura, ese Φ0 y este W, digamos, y eso estaba en las fórmulas, digamos, que vimos varias veces, depende de la densidad de dopaje del material tipo P y el material tipo N. Comentarios, consultas. Nada, ya. Problema 6 dice, suponga que dispone de paneles solares fotovoltaicos con recubrimiento antirreflectivo que permite que la luz de longitud de onda de 960 nanómetros tenga una reflexión de 18%. Dice, si las celdas fotovoltaicas que los componen tienen un grosor de 50 micrones de silicio, calcule la fracción de luz de 960 nanómetros que las atraviesa. Asume que el coeficiente de absorción en silicio a 960 nanómetros es 1,5 por 10 a la 2. Ya, esto es un ejercicio muy parecido a lo que ustedes hicieron en la tarea, digamos, en las actividades de aprendizaje. La única gran diferencia es que ahora hay una fracción adicional por el material antirreflectivo. Este material antirreflectivo que se coloca, este recubrimiento, permite que haya una reflexión que es baja, digamos, pero no es cero. Es baja, digamos, 18% sigue siendo relativamente bajo, pero no es cero, y por lo tanto uno del rayo incidente no recibe el 100%, sino que uno recibe 100 menos 18, o sea, 82%, ¿verdad? Entonces, esta primera parte era simplemente multiplicar por 0,82, y luego aquí lo que ustedes tenían que hacer era calcular la fracción que atraviesa el material usando la ley de Beer, y eso lo hicimos varias veces.
y aquí está, digamos, el cálculo, y por lo tanto la fracción que atraviesa, la fracción, digamos, de rayo incidente que atraviesa la olea, digamos, de 50 micrones, es 38,7%. ¿Dudas, consultas, comentarios? Nada. Ya. Después explica brevemente la operación de una celda solar fotovoltaica bajo iluminación, indicando los tres principales parámetros que las caracterizan y su posición en la curva IV. Esto también lo hicimos varias veces, lo comentamos, esta es la ecuación básica, cuando la convención es tal que la potencia es negativa cuando es generada por el panel. Y fíjense que eso puede cambiar, digamos, ustedes podrían estar, en general, ustedes van a estar en el caso en que la convención es que la potencia generada por el panel es positiva. Y vamos a ver cómo eso, digamos, se cambia en la curva IV. Pero sí, pero aquí está al revés. Y luego están los otros parámetros, digamos, está el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y el factor de forma. Y aquí están en la ecuación tanto de potencia como en la curva corriente-voltaje. Y aquí está el punto de máxima potencia, digamos, y estos están en densidades de corriente en vez de corriente. ¿Dudas, comentarios, consultas? Ya. Problema 8 dice, suponga que usted desea modelar el efecto de la degradación de paneles fotovoltaicos operando en una planta solar utilitaria. Si utiliza equivalente circuital, explique cualitativamente qué espera que ocurra con la resistencia serie y la resistencia paralelo a medida que el panel es utilizado. Ya, esta es otra pregunta que yo encuentro que es súper útil para que ustedes empiecen a hacer una idea, una intuición sobre cómo funcionan estas plantas, y si eventualmente ustedes trabajan en este sector, ustedes tienen una idea de qué cosas pueden estar fallando, qué puede estar pasando, ¿no? Entonces fíjense, si ustedes piensan en el equivalente circuital y lo que ustedes quieren hacer es simplemente explicar cualitativamente por qué el panel produce menos, eh, la resistencia serie tiene que incrementarse, porque una resistencia serie que se incrementa implica una pérdida de corriente en cortocircuito. Y por otro lado, la resistencia paralelo tiene que disminuir, porque una disminución de la resistencia paralelo implica una reducción del voltaje de circuito abierto. Y por lo tanto, como la eficiencia de conversión del panel está por factor de forma, la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, lo que ustedes van a ver es que si ustedes usaran el equivalente circuital, entonces efectivamente la resistencia serie se incrementaría y la paralelo disminuiría. Y las Profe, disminuciones de... Sí. en esa sí, por ejemplo, puse que la resistencia en serie aumentaba y paralelo disminuía. Bueno, no puse logarítmica, pero dado que el factor de forma, no, de FF. Bueno, que el FF disminuía, eh, debería estar bueno o no. Sí, por supuesto que sí. Ah, Sí. ya. El factor de forma tiene que disminuir. Si la resistencia serie se incrementa, la resistencia paralelo disminuye. Claro, la disminución de la resistencia paralelo tiene que ver con la pérdida de voltaje de circuito abierto. Y como el voltaje depende logarítmicamente de la corriente, si la corriente disminuye en forma lineal, entonces la reducción en el voltaje de circuito abierto es logarítmica. Pero yo no sé si Vanessa hiló muy fino, digamos, bastaba cualitativamente con que ustedes dijeran que la resistencia en serie se incrementaba y la resistencia paralelo disminuía. Ya, y después dice problema 9. Suponga que usted instala paneles fotovoltaicos en una localidad de alta humedad relativa cerca de la costa. Producto del ambiente salino, usted observa que en el mediano plazo se corroen los contactos superiores de los paneles y la superficie expuesta a la luz se deteriora. Explique cualitativamente qué efecto tendrá esto en la eficiencia cuántica interna y la corriente de cortocircuito de dichos paneles. Nosotros hablamos de este tipo de cosas. Esto es un ejemplo simplificado, pero algo de este tipo les podría pasar. Es decir, sí es verdad que existe corrosión de los contactos en ambientes salinos, sí es verdad que en ciertas ocasiones digamos, el encapsulamiento de los paneles no es perfecto, no es ideal, y cuando eso ocurre, este tipo de problemas sí pasa, digamos. En una de esas, la pérdida en este valor, en la eficiencia cuántica interna, va a ser menor comparada con otras pérdidas. Probablemente la oxidación de los contactos va a hacer que haya un incremento de la resistencia serie.
Y eso es lo que ustedes van a ver antes que una pérdida de la eficiencia cuántica interna. Además, yo ni siquiera sé si las plantas tienen, digamos, los equipos necesarios para medir la eficiencia cuántica interna. Pero sí, o sea, problemas de este tipo les dan una intuición súper buena sobre qué puede estar pasando con un panel en el mediano y largo plazo, y por lo tanto les va a servir tanto para instalaciones como para entender operación y mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas son útiles. En ese sentido, aquí lo que ustedes tenían que decir simplemente era lo que habíamos discutido en la clase, que es que la degradación en la superficie superior va a causar un incremento en la recombinación de cargas cerca de los contactos. Y como se acuerdan que hablábamos que la absorción de la luz ocurre en distintas zonas del grosor de la oblea, dependiendo de la longitud de onda del fotón, digamos. Y por lo tanto van a haber algunas longitudes de onda, en este caso las longitudes de onda corta, que van a verse más afectadas que las longitudes de onda larga, digamos. ¿Y esto por qué? Porque lo que aquí realmente complica es cuando el portador está en el material antes de haber llegado a la juntura. Si el material llegó a la juntura, disculpe, no el material, si el portador llegó a la juntura, el electrón o el hueco llegó a la juntura, ahí ya es acelerado y en general hay muy poca recombinación después de ese momento. Pero antes de ese momento es cuando son muy vulnerables los portadores. Y por lo tanto uno tiene que tener mucho cuidado en ese caso. Y ese es el tipo de efecto que ustedes habrían visto. Ya. Em, Preguntas, comentarios, reclamos, ¿todo bien? Ya, lo que vamos a hacer es, vamos a avanzar en la otra unidad que tenemos. Estamos en la unidad 4, así que la idea sería que hoy terminemos de revisar el material de la unidad 4. No me acuerdo muy bien dónde quedamos, pero ahora voy a abrir la presentación y vemos. Profe, ¿dio la noticia de Cerro Dominador? ¿No? ¿Qué pasó? Se conectó a la red el fin de semana, la parte fotovoltaica. No me digas. Cuéntale. Sí. ¿Qué? Que Oh, se cortó. te digo que si les puedes contar a todo el curso de qué se trata la noticia. Ah, es que Cerro Dominador es una planta que se está construyendo en el norte, en Antofagasta, que tiene una mezcla fotovoltaica y eh, termi- termosolar, creo que era. Y el fin de Sí, semana entró a operación la parte fotovoltaica, que son 100 megawatts. maravilloso. Mira, la combinación entre sistemas termosolares y fotovoltaicos, solar fotovoltaico, es una combinación muy virtuosa porque existen muchos lugares donde hay ciertas demandas energéticas que son térmicas y que no son eléctricas y que no tiene sentido que sean eléctricas. De hecho, en muchos sentidos, supongan, por ejemplo, si ustedes quieren calentar algo, no tiene ningún sentido hacer electricidad a partir de paneles solares y luego calentar con electricidad lo que sea que ustedes quieren calentar, digamos. Lo que tiene sentido en ese caso es usar el calor para calentar lo que ustedes quieran, digamos. Entonces, y ese tipo de ineficiencias o de saltos en el proceso tiene un impacto directo en los costos, digamos, en la operación de los sistemas energéticos y por lo tanto en sus costos de operación y en sus costos de inversión. Entonces, plantas como esa, como la que tú describes, son muy importantes porque permiten dar un poco de, como de quitar un poco, disminuir el riesgo. Los inversionistas ven ese tipo de planta y dicen, ah, ya, en una de esas sí funciona, en una de esas sí nos tiramos, digamos, no es raro. Y es un poco lo mismo que pasó con la fotovoltaica. Al principio no tanto se tiraban, además era caro, y por lo tanto ayudaba mucho cuando algunas plantas empezaban a funcionar porque los inversionistas decían, ah, mira, si en realidad no es riesgoso, la gente está ganando plata, esto sí es hay una cadena de valor que tiene sentido. Entonces, la tecnología termosolar o de concentración solar de potencia es una tecnología que
desde el punto de vista científico está muy madura, pero desde el punto de vista tecnológico y yo diría más bien comercial, no está para nada madura. Y ha tenido serios problemas, principalmente por los costos, digamos. Yo no soy ningún experto en plantas termosolares y de concentración solar, pero sí sé que uno de los grandes temas tiene que ver con, bueno, derechamente las sales que se utilizan y la forma en la que el calor se almacena. Entonces hay algunos países que han invertido más que otros y yo espero que Chile en el mediano plazo tenga muchas más plantas de concentración solar. Así es que ojalá que escuchemos muchas más de estas noticias. Muchas gracias ahí por el comentario, estuvo súper bien. Sí, Sí, y además agregar que como usas esas sales que se calientan, pueden almacenar energía durante la noche, entonces produce corriente cuando no hay sol. Tiene como un tiempo de autonomía. eso también es cierto. Claro, tiene mucho más sentido hacer almacenamiento energético en sales, en el calor, digamos, que pueden almacenar las sales, que usar baterías, por ejemplo, para, para grandes cantidades de energía. En este curso uno no habla mucho de sistemas de almacenamiento y quizá deberíamos hablar un poco del sistema de almacenamiento porque es muy distinto y ustedes también se van a ver enfrentados a ese tipo de problemas, digamos. Si yo les dijera, a ver, yo quiero un sistema de almacenamiento que me dure, no sé, 5 minutos. En una de esas, para 5 minutos, una batería es maravilloso, porque la batería te va a entregar toda la potencia que tú necesites y tú puedes almacenar una cantidad de energía que no es muy alta, digamos. Entonces puede ser un alto nivel de potencia, pero por poco tiempo. Ahora, si yo les digo, en vez de eso, yo quiero un sistema que me permita alivianar las oscilaciones cíclicas de las plantas solares fotovoltaicas, producto de que hay día y noche, digamos, ahí probablemente las baterías ya no son tan competitivas como otros sistemas. Por ejemplo, este que tú dices, usar sistemas de almacenamiento energético en base a sales y calor, tiene mucho sentido porque estas cosas duran mucho tiempo. Entonces uno podría tener en una escala de tiempo de 15 horas, 18 horas, y por lo tanto ahí sí yo puedo trasladar mucha de la energía que estoy generando en el mediodía, que en principio si no lo hago me va a generar estas curvas de ¿no se acuerdan? Así que sí, súper bien. Ya, vamos a volver a la unidad 4. Creo que lo último que vimos fue este cálculo. Recuérdenme si esto es verdad o no, Evo. ¿Se acuerdan que hablamos de, esto sí me acuerdo perfectamente que lo vimos, el cálculo del voltaje de circuito abierto máximo? Lo que nosotros queremos hacer en esta unidad es determinar cuáles son los límites de eficiencia de un panel solar. Y para hacer eso uno tiene que meterse a cada uno de los parámetros que determinan la eficiencia del panel y encontrar los límites. Entonces hay un límite para el voltaje de circuito abierto, hay un límite para la corriente de cortocircuito y hay un límite para el factor de forma. Entonces el límite para el voltaje de circuito abierto es este de aquí y ese está relacionado con que tienes que sacar la carga del silicio y por lo tanto tienes que ponerle un contacto y cuando haces eso solo por la acción de colocar una traza, digamos, de material metálico conductivo sobre la olea, ustedes generan un efecto de recombinación porque hay una gran cantidad de carga que se describe muy con la recombinación de Auger y nosotros modelamos eso la vez pasada cuando estábamos intentando calcular este 785 y aquí está, digamos, ustedes si quieren lo pueden ver después, pero eso lo hicimos en la clase pasada. Y lo que se determina es que en realidad ustedes nunca van a sacar un voltaje de 1.12 volts, que sería en el fondo el voltaje que ustedes podrían sacar en términos ideales si es que no hubiese estas pérdidas por recombinación de Auger. Ya, entonces lo otro era el límite de eficiencia no el límite de eficiencia teórico de la corriente de cortocircuito. Y ese límite está dado por, y también hicimos ese cálculo la clase pasada, ¿cuántos fotones puedo absorber dado un ancho de banda dado?
y cuántos pares electrón hueco voy a generar en función de cada uno de esos fotones. Es decir, si mi eficiencia cuántica externa, este valor EQE de lambda o EQE, como lo digo yo, es 1 para cualquier longitud de onda, entonces en el fondo este valor se traduce simplemente en la integral del flujo de fotones en función de las longitudes de onda para el espectro solar. Y cuando ustedes hacen ese cálculo, y nosotros lo hicimos, digamos, como que les hice los dibujitos de las rebanadas, digamos, de la radiación y cuánto es el flujo y cuántas son las cargas para cada uno de esos casos, y la sumatoria total da este valor de 43,5 mA por metro cuadrado, cuando la banda tiene el tamaño del silicio. Ya, entonces eso es la corriente de cortocircuitos. Y después, el factor de forma es simplemente una ecuación que es más bien paramétrica y que está basada en el voltaje de circuito abierto. Entonces, dado un voltaje de circuito abierto, uno puede simplemente calcular un factor de forma ideal que tiene que ver con que la celda solar es un diodo iluminado, y por lo tanto todos los diodos no son cuadrados, sino que tienen una curva que tiene cierta forma, digamos, esta exponencial, y esa exponencial, digamos, es inevitable, digamos, está dada por las características del diodo. Ya, entonces, aquí estábamos, habíamos llegado a la parte de los efectos ómicos parasíticos, y lo que quisiéramos hacer esta clase es, ojalá terminar todo esto, porque esto ya sería lo último medio esotérico y oscuro, digamos, que vamos a revisar en esta clase. Deberían acabarse casi todas las ecuaciones después de esta sesión. Entonces, a ver si es que avanzamos rápido para que vayamos saliendo de esta parte. Ya, entonces, cuando hablamos de los efectos ómicos, a ver, hasta aquí, vamos desde esta gráfica. A mí me gusta harto esta gráfica porque permite entender muy bien cuáles son todas las pérdidas. Entonces, uno tiene una entrada que corresponde al 100% de la radiación solar a un ángulo dado en alguna locación dada. Entonces después uno tiene una pérdida porque hay ciertos fotones que simplemente no se absorben, ¿se acuerdan? Y eso es porque esos fotones tienen una energía menor que la banda prohibida del semiconductor. Y por lo tanto, no se absorben nomás. Los fotones lo atraviesan como si el material fuera transparente. Yo sé que eso es raro, pero es así. Entonces, imagínense que el fotón simplemente lo atraviesa. Ya, después hay otra pérdida. Entonces, ya, en vez del 100, yo puedo sacar solo el 77%, descontando los fotones que no son absorbidos. Esto es para una celda específica con estos tamaños y basado en este espectro de radiación. Ya, entonces, dado este 77%, en realidad yo de nuevo tengo que seguir considerando pérdidas. Las otras pérdidas ópticas son porque ciertos fotones tienen energía que yo no puedo utilizar. Entonces, si un fotón en el UV, por ejemplo, en 300 micrones disculpe, en 300 nanómetros, 0,3 micrones, tiene mucha energía y es absorbido, toda la energía adicional respecto del tamaño de la banda de ese material se va a convertir en calor como fonón. Es decir, es una vibración mecánica que se transmite en el material. Y por lo tanto eso es una pérdida de energía. Es decir, yo no voy a poder colectar electrones o huecos que tengan la energía de ese fotón, sino que van a tener en el mejor caso la energía de la banda menos las pérdidas que hayan, en que haya incurrido esos portadores. ¿Ya? Entonces, considerando eso, solo por términos ópticos, fíjense, en vez de un 100, yo a lo más puedo optar con una celda de silicio, una juntura PN, a un 48%. ¿Ya? Y después, lo otro que vimos fue que producto que uno le pone contactos a estas cosas, uno siempre va a tener una recombinación, que es la recombinación de Oyer, que se da cerca del contacto porque hay muchas cargas, y producto de esa recombinación, el voltaje de circuito abierto que yo le voy a sacar a mi celda nunca va a ser el tamaño de la banda prohibida. Digamos. Si es que uno sabe que los cuasi niveles de Fermi son, digamos, la diferencia entre los cuasi niveles de Fermi es el circuito abierto, es la energía de ese estado termodinámico.
uno pensaría, bueno, pero yo le debería poner sacar entonces un voltaje que es lo más cercano al tamaño de la banda, pero es que uno no puede hacer eso. Ya, y entonces, si uno considera este 0,7, que está dado por este máximo, que lo calculamos, 785 milivolts, entonces uno llega a una eficiencia de 34%. Ya. Entonces, en realidad, hasta aquí, lo único que hemos hecho es conectarle algo, un conductor eléctrico a la celda y usar un material con una juntura PN, y por lo tanto tenemos pérdidas ópticas y tenemos pérdidas eléctricas. Pero además hay unas pérdidas porque esto es un diodo. Entonces esas pérdidas, ¿se acuerdan que las conversamos? Son de 0,86. Y con eso llega al óptimo, que sería 29, del orden de 29%. Es una celda perfecta, digamos, o sea, en el límite teórico de una juntura PN usando silicio. Pero uno nunca llega a eso, digamos. Los paneles que ustedes van a tener en sus plantas o en donde sea que ustedes estén usando paneles solares fotovoltaicos no van a tener una eficiencia de 29, van a tener una eficiencia de 22, 21, si es que, en el mejor caso, probablemente van a tener una eficiencia menor, de hecho como 19 o menos. Y eso es porque hay otros efectos. Entonces, el primero de esos efectos es este que está aquí, que es que hay pérdidas ómicas, y efectos parasíticos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cada vez que yo tengo una transmisión de corriente a través de un circuito, en particular de una celda, yo tengo una pérdida que es la pérdida por efecto Joule, que es simplemente, imagínense que ustedes tienen todos estos electrones y estos huecos y van chocando entre ellos, como van chocando, hay una pérdida, digamos, de energía que está relacionada con que el movimiento no es fluido perfecto, digamos, sino que se van golpeando entre ellos y van perdiendo calor. Eso es el efecto Joule, y ustedes van a perder, digamos, una cierta cantidad de energía. Eso se modela con resistencia serie. Ya. Y también hay una pérdida, digamos, que está relacionada con otro efecto que no tiene que ver con el efecto Joule, sino que es un efecto de leakage, se llama, o como de pérdidas de cortocircuito. Entonces imagínense que yo tengo una celda, yo tengo aquí mi celda, vamos a dibujar. Entonces, aquí yo tengo mi celda, y aquí tengo los dos contactos superiores, y aquí tengo la juntura. Si por alguna razón hay caminos entre, por ejemplo, este punto y este punto, donde aquí está el contacto inferior, parece que este típicamente es de aluminio, y estos de aquí son de plata. Entonces, si yo tuviera de alguna forma, imagínense que yo tengo defectos, no sé, tengo impurezas de fósforo, tengo impurezas de, no sé, cadmio, impurezas de, no sé, lo que se le ocurra. Si tengo impurezas y existen caminos de mínima energía para las cargas que viajen entre aquí y acá, eso constituye una pérdida de leakage. O como de cortocircuito de la celda, y eso se modela con esta resistencia paralela. Entonces, si esas impurezas son muy pequeñas, en general esta resistencia paralela es muy grande, pero nunca es infinita, y por lo tanto siempre van a haber algunas pérdidas por ese efecto. Ya, entonces, lo que sigue después es esta eficiencia de colección, la reflexión digamos, del material, y después límites por temperatura. Entonces, hablemos un poco de esto que estábamos discutiendo ahora, resistencia cero, resistencia paralelo, y después los efectos de la temperatura. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, este es el modelo, el equivalente circuital. La celda se modela como una fuente de corriente fija que está dada por la iluminación, y que está fija, digamos, este valor, digamos, no depende de nada más que de la radiación, digamos, y el ángulo. Después también hay un parámetro que tiene que ver con el comportamiento tipo diodo del semiconductor, y después están esos dos parámetros, esa serie de resistencia paralela. Entonces, si uno hace la típica ley de Ohm, el equivalente circuital entrega esta ecuación de aquí,
y yo no quiero meterme demasiado en detalle, digamos, pero ustedes lo pueden derivar si ustedes quieren. Aquí están todas las ecuaciones, es simplemente como derivar y, no sé, derivar en el sentido de que tienen que ir juntando una ecuación con la otra, digamos, no tienen que derivar del punto de vista del cálculo. Ya, y lo que les va a pasar es que van a llegar a una ecuación como esta, donde la densidad de corriente o la corriente depende tanto de la corriente de saturación inversa, como del voltaje y de estos parámetros, la resistencia paralelo y la resistencia serie, fíjense. Entonces estos parámetros, que no son ideales, ahora sí que impactan, digamos, en la celda. Y por lo tanto la corriente, como función del voltaje, va a cambiar. Entonces, si uno tuviera que hacer lo posible por intentar entender de qué se trata esto, y esto ya lo vimos, digamos, pero un breve repaso. Cuando la celda tiene un incremento en la resistencia C, ¿eso qué implica? Implica que hay una disminución de la corriente de cortocircuito. Y si es que hay una disminución de la resistencia paralelo, ¿eso qué implica? Significa que hay pérdidas por inyección de corriente desde los contactos, y eso es lo que está escrito aquí. Entonces, cuando estamos hablando de la resistencia paralelo, estamos hablando de pérdidas por inyección de corriente. Este es el leakage, ¿se acuerdan? Y la resistencia serie tiene que ver con pérdidas por efecto Joule, en las pérdidas de energía por efecto Joule. Ya, y eso en realidad es lo que ustedes van a ver cuando se trata de estas pérdidas. Y bueno, el tema ahí es que uno tiene una eficiencia tipo como del 95% respecto del caso del diodo ideal, pero puede ser mucho peor, digamos. Por supuesto que si es que la resistencia paralelo se va decrementando, la resistencia serie se va incrementando, fíjense, 0, 1, 5, 10, 20, y aquí disminuyendo infinito, 150, 20, etc. Ya, después la otra parte es el factor de forma. Entonces, hablamos primero de el voltaje de circuito abierto. Después, hablamos de la corriente de cortocircuito. Digamos, en la clase, en la sesión pasada creo que lo hicimos al revés. Primero hablamos de la corriente de cortocircuito y después del voltaje de circuito abierto. Ahora vamos a hablar del tercer parámetro, que es el factor de forma. Entonces, el factor de forma ideal es este que está aquí, digamos. Este que está un poco más atrás. Aquí. Este es el factor de forma ideal y está dado por una fórmula que es una fórmula relativamente empírica, que es un ajuste, digamos, al diodo ideal que no tiene resistencia serie, o que tiene una resistencia serie despreciable, y tiene una resistencia paralelo infinitamente grande. Y este parámetro, como V o C normalizado, es esta ecuación que está por acá. Ya, pero esta fórmula que permite determinar el factor de forma, en el caso ideal, se tiene que modificar, porque ciertamente el factor de forma de los paneles solares que ustedes van a usar no es de 86%, ojalá si fuera, digamos, pero no es ni cerca, digamos. Probablemente va a ser como el 70, 75%. Eso implica que van a haber pérdidas de resistencia serie y resistencia paralela. Entonces esas pérdidas ustedes las van a ver y se pueden modelar en la misma ecuación. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Entonces aquí hay una primera forma de colocar el efecto de la resistencia serie. Imagínense que ustedes tienen una celda que tiene 0 pérdidas de inyección, es decir, que tiene una resistencia paralelo infinita, pero que tiene una resistencia serie con efecto Joule que ciertamente es pequeño, pero no es cero. Si ese es el caso, entonces ustedes van a tener que cambiar la fórmula del factor de forma y ahora lo van a modelar eso como el factor de forma ideal multiplicado por esto de aquí, que es el 1 menos RS, donde RS está definido como este valor de aquí, donde este RS grande es la resistencia serie, este RCH es la resistencia característica, que está dada por la razón entre el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Ya.
Entonces después uno podría además agregarle cosas a este modelo. Entonces el primer modelo dice, a ver, la resistencia, acuérdense, uno tiene resistencia paralelo y resistencia serie. Entonces la resistencia paralelo al principio no la vamos a considerar, vamos a decir que es infinita, pero uno considera la resistencia serie. Entonces cuando uno considera esa resistencia tiene que colocar ese término aquí. Pero además, uno podría añadir un tercer elemento al modelo, un tercer ingrediente, y se tiene que ver con la recombinación en la juntura. En general, nosotros nunca hablamos de estas cosas, porque ahí ya se vuelve un poco más complejo, pero todas las celdas tienen un parámetro n, que implica que el diodo no es ideal, y que por lo tanto tiene no solo pérdidas que se modelan como resistencias parasíticas, sino que además tiene una cosa que se llama efectos de recombinación en la juntura, y eso se modela con un parámetro n, que va entre 1 y 2, y que es un factor adimensional. Entonces, cuando uno tiene eso, y si uno quiere, digamos, meterse a hacer un modelo que involucre ese valor, digamos, lo que uno tendría que hacer es ahora calcular eh, el voltaje de circuito abierto normalizado, digamos, pero utilizando este N. Y eso es lo que está aquí. Entonces, fíjense que en este caso, cuando uno está considerando la recombinación, este tercer ingrediente está descontando todo lo demás. En realidad esto es muy parecido al factor de forma ideal, solo que ahora el voltaje circuito abierto normalizado tiene un factor N. Entonces, en el fondo lo que yo les estoy mostrando son diversos modelos para ir agregando cada uno de estos efectos de pérdida. Entonces, imagínense que ahora uno quisiera juntar estas dos cosas. Primero hablamos de la resistencia serie. Y ahí no olvidamos de la resistencia paralela, no olvidamos de todo lo demás. Y ahora hablamos de el factor N, que tiene que ver con la recombinación en la juntura. Entonces, si uno quisiera combinar eso, uno puede usar esta ecuación que está por acá. Ya, y eso no es lo único, uno en principio podría hacer todavía más cosas. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, oye, pero ¿y el efecto de la resistencia paralelo? Bueno, para modelar el efecto de la resistencia paralelo, uno usa esta otra ecuación donde uno parte modelando solo, fíjense, esto es solo la resistencia paralelo, nada más. Entonces uno parte con el factor de y luego digamos, el voltaje de circuito abierto normalizado ideal, sin recombinación de la juntura, nada, y le divide, digamos, aquí el término que tiene que ver con la resistencia paralelo, que es una resistencia paralelo normalizada. Acuérdense que esto está normalizado por la resistencia característica, que es el voltaje de circuito abierto, dividido por la corriente de circuito, y eso está atrás. Ya, entonces, si uno quisiera ahora juntarlo todo, ahora ya sabemos cómo modelar en el factor de forma solo el efecto de resistencia serie, solo el efecto de la juntura, después el efecto combinado de la resistencia serie y la juntura, y ahora solo la resistencia paralelo. Si uno quisiera ponerlo todo, entonces uno utiliza esta ecuación de aquí. Y la verdad yo únicamente les comento esto para que ustedes tengan una idea de cómo uno podría hacer estos modelos, pero es raro, digamos, que ustedes vayan a hacer mucho diseño. Lo que podrían sí hacer es una estimación de pérdidas, porque eso se va a traducir en plata, en paneles, pero es probable que ese tipo de estimaciones las hagan con software, digamos. Dudo que las vayan a hacer así, pero al menos para que tengan una idea, digamos, de cuáles son los parámetros que están involucrados. Entonces, en función del equivalente circuital, hay al menos tres parámetros: resistencia serie, resistencia paralelo y la recombinación en la juntura. Y ahora tenemos una forma para modelar cada uno por sí mismo o todos juntos, que es esto que está aquí. Ya, me van a tener aquí dudas, consultas, comentarios, ¿se entiende? Lo único que estamos haciendo es modelar las variaciones de factor de forma en función de los parámetros parasíticos de la celda. ¿Dudas? Ya. Entonces, este
Estas son las otras ecuaciones que permiten escribir, digamos, esta ecuación anterior. Así que esto no, me lo voy a saltar, digamos. Ustedes lo revisan después, en el fondo es eso, es ir incorporando cada uno de los elementos y después en función de cada uno de esos elementos ir juntando todo. Ya, y lo otro que me gustaría hacer en esta clase, y a ver si es que lo conversamos bien en detalle, pero quiero que se entienda, digamos, es el efecto de la temperatura. Y es que el efecto de la temperatura es fundamental porque esto se traduce en plata. Las celdas solares fotovoltaicas, por lo tanto los paneles, operan a diversas temperaturas. Y en función de la temperatura, la potencia que ustedes le van a poder sacar a ese panel va a modificarse. Si es que la temperatura disminuye, entonces la potencia va a incrementarse. Es decir, si ustedes están muertos de frío en Nuremberg, en Alemania, y tienen mucho sol, pero están muertos de frío, el panel va a funcionar súper bien. Y va a tener un voltaje de circuito abierto súper alto, y la corriente de circuito va a andar de cortocircuito va a andar súper bien, y la eficiencia va a ser excelente. Si ustedes, en cambio, están en Antofagasta, donde tienen ciertos momentos del día donde hay una muy alta temperatura, por ejemplo, imagínense que el panel está operando a 75, 80 grados Celsius, eso implica que va a haber una pérdida de voltaje de circuito abierto y va a haber un leve incremento en la corriente de cortocircuito. Entonces, fíjense aquí, eso está puesto aquí, digamos. Está cuando ustedes ven esta curva IV, que es la típica curva que ustedes van a ver en cualquier panel, fíjense, aquí está el incremento de la temperatura. Entonces, de 0 me paso a 25, y después de 25 me paso a 60. Entonces 0 sería, estoy en Nuremberg, hace mucho frío, pero tengo muchísima potencia, porque la potencia total está dada por todo este cuadrado que está aquí, ¿verdad? La potencia máxima está dada por este cuadrado. Discúlpenme ahí. El pulso no me acompaña, pero la idea es que ustedes tienen este cuadrado que tiene que ver con la multiplicación del voltaje con la corriente, ¿no? Entonces, si ustedes van incrementando la temperatura, fíjense qué es lo que pasa con el voltaje cortocircuito de circuito abierto, disminuye. Entonces, aquí ustedes ven de la gráfica, si se incrementa la temperatura, entonces el voltaje de circuito abierto disminuye. Pero también pasa algo raro con la corriente, fíjense. Si la temperatura se incrementa, entonces la corriente de cortocircuito se incrementa levemente. Entonces uno podría preguntarse, oye, pero si es que la corriente de cortocircuito se incrementa y el voltaje de circuito abierto disminuye, en una de esas hay una especie de compensación. Y entonces, en una de esas, la eficiencia se mantiene constante, o quizás incluso hasta se incrementa. O quizás hay alguna celda donde eso puede pasar, digamos. No sé si hasta aquí hay dudas, consultas, se entiende al menos la intuición sobre esto. Ustedes ven que solo de mirar la curva, el voltaje de circuito abierto se va a reducir, y la corriente de cortocircuito se va a incrementar. Entonces, en principio, no está tan claro qué es lo que va a pasar con la eficiencia, digamos. ¿Verdad? Ya. Entonces, hagamos un esfuerzo por entender qué es lo que va a pasar con cada uno de los parámetros. Entonces, el primero de los parámetros que estábamos hablando era la corriente de cortocircuito. Entonces, de nuevo, aquí tenemos, supongamos que, digamos, estos puntos de acá, dados por el factor de forma, se mantienen relativamente constantes, y en el mejor caso únicamente dependen de las variaciones de voltaje de circuito abierto. Eso implica que si yo quisiera entender como la eficiencia de la celda es el factor de forma por el voltaje de circuito abierto por la corriente de cortocircuito, necesito entender qué le pasa a la corriente de cortocircuito, que aquí es evidente que está incrementándose, y qué le pasa al voltaje de circuito abierto, que aquí es evidente que se está reduciendo. Entonces la pregunta es ¿por qué?
Entonces, hablemos un poco de la corriente, a ver si es que esto nos hace un poco más de sentido. Entonces uno dice, oye, la corriente aumenta. Eso es lo que dice esta gráfica, digamos. Fíjense, aquí la corriente aumenta cuando la temperatura va de 0 a 25 y después cuando la temperatura va de 25 a 60. ¿Y por qué aumenta? Bueno, aumenta porque la corriente es proporcional al número de fotones que están absorbiéndose por el material. Y ese número de fotones es inversamente proporcional al tamaño de la banda prohibida, ¿se acuerdan? Entonces, el tema es el siguiente, si es que la banda prohibida depende de la temperatura, y eso es así en general, hay una muy leve dependencia de la temperatura, cuando la temperatura se incrementa, entonces la banda prohibida disminuye, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Implica que hay un incremento en la absorción de fotones. Hay una mayor cantidad de fotones que están siendo absorbidos, porque todos los otros fotones que ahora estoy absorbiendo, antes eran transparentes, es decir, no tenían suficiente energía para ser absorbidos y por lo tanto pasaban de largo. Pero ahora, como mi ancho de la banda prohibida es menor y menor, lo que eso está implicando es que la corriente de cortocircuito se va a ir incrementando, porque van a haber una gran cantidad de fotones que van a empezar ahora a absorberse. Entonces, si yo viera eso desde el punto de vista del tamaño de la banda, ¿se acuerdan? Aquí lo que va a pasar es que van a ser absorbidos los fotones que tengan una energía mayor. Aquí está el hueco y aquí está el electrón se va por un lado, el hueco se va por el otro lado. Entonces lo que va a pasar es que como yo ahora, si la temperatura empieza a incrementarse, entonces ahora esto que era así se convierte en esto que es así. Hay una pequeña disminución en el tamaño de la banda prohibida. Como hay una disminución, entonces los fotones que antes pasaban de largo, ahora sí son capaces de ser absorbidos y producen un hueco y un electrón. Y el electrón se va por un lado y el hueco se va para el otro. Entonces voy a tener un incremento de la carga, producto de esta disminución leve del ancho de la banda prohibida. Preguntas, comentarios. Ya chicos, los percibo cansados y además tenemos poca audiencia, así que vamos a ir al break, son las 4:38 tengo yo. Nos encontramos a las 5 y seguimos en esta parte. Yo espero que terminemos esto hoy y de ahí en adelante ya podemos olvidarnos un poco como de esta parte como tan esotérica, digamos, de las celdas. Entonces voy a apagar la cámara, pero antes de eso quiero abrir la discusión. Si tienen consultas, comentarios, reclamos, lo que sea, díganme. Nada. Ya chicos, entonces nos vemos a ¿Reclamo la, sobre qué, profe? no sé, lo que sea. Retroalimentación No, siempre es buena. no, nada. Súper. Ya, entonces a las 5 volvemos y terminamos la unidad. Que descansen.
Listo, chicos, son las 5. Vamos a continuar. Estábamos intentando entender cuál es el efecto de la temperatura en el voltaje circuito abierto y en la corriente cortocircuito, porque lo que queríamos hacer y lo que queremos hacer todavía es entender el efecto de la temperatura en la eficiencia del panel. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque es distinto tener un panel operando en Nuremberg, operando en el sur de Chile, operando en, no sé, en Nueva Zelanda, que en Antofagasta o al norte de Marruecos o en, no sé, el desierto de Australia. Son condiciones todas muy diferentes. En cada una de esas condiciones la eficiencia va a ser diferente, porque la eficiencia depende de la temperatura. Y como consecuencia, la producción de esa planta va a ser diferente y eso va a traducirse en dinero, digamos, en ingresos diferentes para la planta. Entonces ustedes tienen que estar siempre, digamos, muy presentes de este tipo de pérdidas. Entonces, lo que se ve de la gráfica y lo que habíamos conversado al principio era que el voltaje cortocircuito disminuye y la corriente de circuito abierto se incrementa. ¿Y por qué se incrementa la corriente de cortocircuito? Bueno, se incrementa, disculpen, parece que hay una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Esta Cuéntame. curva de temperatura entre corriente y voltaje, ¿de qué depende principalmente? ¿Del material del panel o depende también como del material con el cual se están dopando? A ver, las pérdidas dependen de dos cosas. Depende del material del panel, ciertamente, y más que del material con el que se está dopando, depende de el parámetro, digamos, que realmente determina es la corriente de saturación inversa, ese I0, y I sub 0 típicamente depende de la densidad intrínseca de los materiales. Y la densidad intrínseca de carga depende más bien de las propiedades del material, más que del dopaje. Así que la verdad es que no, esto no tiene que ver con el dopaje. Ya, perfecto. Gracias. Súper. Ya, entonces habíamos conversado este primer efecto, digamos, el efecto de la temperatura sobre la corriente. Entonces, el segundo ejemplo, el segundo efecto, disculpen, es qué es lo que ocurre en el voltaje de circuito abierto y qué es lo que ocurre, por lo tanto, en el factor de forma. Entonces, lo que nosotros ya vimos es esta parte y sabemos que a medida que la temperatura se incrementa, esto crece. Es decir, si la temperatura se incrementa, quiero ser lo más majadero en esto para que ustedes no se les olvide después. La corriente de cortocircuito se incrementa con la temperatura. No mucho, pero se incrementa. Pero el voltaje de circuito abierto y por lo tanto el factor de forma disminuye. Entonces, si la temperatura se incrementa, entonces el factor de forma disminuye y el voltaje de circuito abierto disminuye. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y es la pregunta justo que me hiciste tú, y está dado por la concentración de portadores intrínsecos. Y vamos a ver por qué. En realidad el tema aquí es que si uno tiene un incremento de la temperatura, entonces hay modificaciones a este número, y eso es lo que tiene consecuencias después en el voltaje, digamos, y depende mucho de dónde estoy en la temperatura. Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces, la ecuación típica, digamos, sería esta de aquí, y esta en realidad es una aproximación, en realidad. ¿Se acuerdan cuál era la primera de las ecuaciones? Porque en realidad esta ecuación yo no se las presenté directamente. Esta ecuación es una ecuación que viene, digamos, que no podría derivar de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Pero no es exactamente lo que yo les presenté. Lo que yo les presenté es algo como esto. Vamos a poner por acá, donde la corriente, en función del voltaje, ¿se acuerdan? Esto lo derivamos en la unidad 2. Es una corriente de saturación inversa por una exponencial del QB sobre KT
menos 1, así. Y luego esto menos I sub L. Esta es la ecuación que yo les presenté. Entonces, esta ecuación, en el fondo, es una ecuación que está intentando mostrar la curva IB de esta forma. Entonces, fíjense que en realidad en este caso, yo veo la curva IB así. ¿Se fijan? Y ahí la corriente, digamos, cuando el voltaje es 0, cuando estoy justo aquí, entonces esto es 0, por lo tanto E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, la corriente es menos I sub L, ¿verdad? Es este valor que está aquí, y es negativa. Entonces en realidad esta ecuación que está aquí viene de la otra convención. Si yo le pongo un menos a la ecuación original de la curva IB de cualquier panel, lo que yo voy a tener es que en realidad ahora la corriente de el panel en función del voltaje es así, digamos, hay un factor IL menos la corriente de saturación por la exponencial QB sobre KT menos 1, ¿verdad? Y esto es así. Ahora, esta ecuación es diferente de la otra porque ahora la convención de signo es diferente. Entonces, fíjense, en esta otra, que en el fondo es la misma ecuación, ¿ah? Es solo que la convención de signo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque este término, el valor de la corriente de cortocircuito, cuando el voltaje es 0, fíjense, cuando el voltaje es 0 en esta expresión, esto sea la 0, 1, menos 1 es 0, o sea, la corriente es un valor positivo. Y en el otro caso era un valor negativo, ¿se fijan? Entonces la única gran diferencia entre estas dos ecuaciones es que lo que yo estoy haciendo es cambiar la convención de la corriente del panel. Y por eso, en realidad, esta ecuación que tienen acá, por eso me estoy dando hartas vueltas, pero es que quiero que entiendan de dónde viene esto. Esta ecuación viene de aquí. Entonces, esta ecuación lo que está diciendo es, ¿qué pasa cuando digamos, hagamos esa derivación sencilla para que les quede clarísima, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, ¿cómo llego a esto? Entonces, para llegar a eso, primero yo escribo la corriente como función del voltaje, de la misma forma como lo teníamos antes, con la convención en la que cuando la corriente es positiva, está siendo producida por el panel, ¿verdad? Entonces aquí está menos I por E a la QB sobre KT menos 1. Así, ¿verdad? Entonces, si el voltaje es el voltaje de circuito abierto, la corriente es 0. Cuando la corriente es 0, aquí, 0, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a volver a dibujar. Aquí tengo. Esta es la gráfica, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera es entender cómo me consigo esta ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el voltaje, aquí tengo la corriente. Entonces, si es que el voltaje es, disculpen, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, si es que, ahí sí. Si el voltaje es 0, es decir, si yo me paro aquí, entonces la corriente de cortocircuito es este valor I sub L. Y por lo tanto yo puedo llegar y simplemente renombrarlo como corriente de cortocircuito, ¿verdad? Entonces después lo que esto dice es que, y esto es en la condición de voltaje igual a 0. Ahora, si la corriente es igual a 0, entonces esta ecuación se escribe así. La corriente de cortocircuito es igual
a I sub 0 por E a la QB sobre KT menos 1. ¿Y cuál es el voltaje ahí? En la condición de corriente cero es el máximo voltaje. Este que está aquí, el voltaje de circuito abierto. Entonces esto de aquí es el voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se parece, cuando yo obvio este término, porque la exponencial de E a la QB sobre KT es mucho mayor que 1, si yo simplemente digo que esto es así, es parecido a eso. Esto de acá, donde esto es VOC, y esto es KT. Entonces, eso lo que me permite es escribir esta ecuación. Entonces, todo el análisis de las variaciones de la temperatura parten de la ecuación básica de cualquier panel, en la que la convención es tal que la corriente es positiva cuando la corriente sale del panel. Entonces yo parto desde esta convención, donde en realidad lo que yo hago es simplemente escribir la corriente de cortocircuito en función del voltaje de circuito abierto. ¿Y por qué yo hago todas estas cosas? Porque lo que a mí me gustaría hacer es escribir algo como esto. ¿Cómo cambia el voltaje de circuito abierto como función de la temperatura? Yo sé, para el caso de la corriente de cortocircuito, que a medida que la temperatura se incrementa, la corriente se incrementa. Pero ¿qué es lo que le pasa al voltaje? No lo sé. Entonces yo quisiera tener algo como esto de aquí. Entonces para hacer eso, lo primero que uno hace es escribir, digamos, intentar entender de dónde viene. ¿Y de dónde viene? De los portadores intrínsecos. Y los portadores intrínsecos son proporcionales a esto, que está aquí. Si yo quisiera hacer la igualdad, entonces puedo escribir este término A por T a la gamma. Entonces, cuando yo, digamos, hago como esta colocación de esta ecuación anterior en esta ecuación inicial, que es simplemente la ecuación de cualquier panel, entonces ahí me aparece este término A por T a la gamma. Y después de hacer un poco de arreglo algebraico, me quedo con algo como esto. Entonces, en realidad, lo que yo quisiera es derivar esto en función de la temperatura, decir que la variación es pequeña, y después encontrar una expresión para el voltaje como función de la temperatura. Y eso es lo que yo hago aquí. Entonces, si ustedes quieren hacer todo el proceso, yo igual les recomiendo que lo hagan, se van a convencer de por qué ocurre, digamos. Pero ¿de qué se trata? Simplemente van a partir con la corriente de cortocircuito, que va a tener un cierto factor dependiendo de la temperatura. La derivan esta expresión la derivan en función de, esto es de T grande, no T chica, porque es la temperatura, y esto les va a entregar esta ecuación. Digamos, y ahí se van a demorar un poco, pero en realidad no tiene nada de complicado. Es como un poco de álgebra nomás y van a llegar a este tema. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes agarren un panel y agarren una hoja de datos de un fabricante, si están trabajando en una planta solar fotovoltaica utilitaria o para plantas menores, siempre va a haber una cosa que se llama el coeficiente de pérdida por temperatura. De aquí viene. De aquí viene. Esta es la ecuación maestra que les va a permitir entender ese coeficiente. Y por eso se los explico, porque entonces ahora ustedes entienden perfectamente de qué se trata este coeficiente raro. Entonces, lo que voy a hacer es pasarme a colocar los números. Si yo pusiera los números en la ecuación anterior, con esto gamma, con el voltaje de circuito abierto, y tampoco me quiero tomar demasiado tiempo, pero si ustedes colocan estos números, los introducen en la ecuación y luego calculan, van a encontrar este coeficiente de pérdida. Ese coeficiente de pérdida, ese tipo de coeficientes de pérdida los van a ver en todos los paneles que ustedes tengan. De silicio, digamos, comerciales, de cualquier planta comercial, ya sea para aplicaciones comerciales, residenciales o para plantas utilitarias, siempre van a haber este tipo de factores. Y eso es súper importante porque esa es la primera forma en la que ustedes van a poder entender cuáles son las pérdidas por temperatura. Hasta aquí, ¿dudas?
Comentarios, consultas. Profe, Sí. esto varía mucho entre materiales y eso hace que el silicio sea como más eficiente en términos de escoger que sea de ese material. No varía tanto entre materiales, varía más bien dependiendo de, a ver, varía en función de cómo distribuyes la carga al interior de la celda, y eso depende mucho más de la geometría de la celda y de la forma en la que la haces. Pero, digamos, intrínsecamente depende del material, depende de la densidad, digamos, intrínseca de electrones, y por lo tanto uno pensaría que varía con los materiales, pero no varía tanto, la verdad, no varía tanto. Lo que sí uno observa, y ahí en el fondo te adelantas un poco, así que te voy a terminar de responder esa pregunta después. Lo que sí ustedes van a ver es que primero a uno le gustaría hacer este cálculo, entonces la mayoría de los software que hacen este tipo de estimaciones tienen todas estas ecuaciones ya metidas, digamos, adentro. Entonces, ahora ustedes entienden perfectamente de dónde viene todo, digamos. Esta ecuación es la que acabamos de derivar. Después uno puede perfectamente ir calculando los nuevos voltajes como función de el incremento o el decremento de temperatura, después variaciones en factor de forma, utilizando la forma, y por eso ahora como que ustedes van viendo, si ustedes quisieran, y esto está hecho en software, digamos, ustedes sí, en algún momento lo van a hacer, pero con algún software, no lo van a hacer a mano, pero sí tienen que entender qué es lo que hay detrás, digamos, y lo que hay detrás son todos estos modelos que ustedes acaban de ver. Entonces, los primeros modelos son modelos de la variación del voltaje circuito abierto, cómo funciona la temperatura, y lo otro es la variación del factor de forma, cómo funciona la temperatura, y cómo funcionan los parámetros circuitales de la celda. Entonces, por eso vimos todas las fórmulas que les mostré, digamos. Pero eventualmente, después de hacer todos estos cálculos, uno perfectamente podría encontrar esto de aquí, digamos. Los cambios en eficiencia producto de la temperatura. Y eso, si uno digamos, este es el procedimiento, pero si uno lo pone en distintos materiales, y ahí ya sí, y en distintas configuraciones, ustedes van a ver que eso cambia. Disculpen, ¿cómo que se me... Esto a los participantes. Aquí tengo la tablita donde ustedes van a ver cómo cambian, y se dan cuenta que en realidad tampoco cambia tanto, digamos, de 218, 215, 208. La verdad es que estos valores, este DVOC en función de la temperatura, son que algunos mili, no es tanto, digamos, pero sí que cambia en función más bien de la geometría de la celda y de las estructuras, digamos, que están siendo utilizadas para hacer el panel. Y eso lo vamos a conversar después cuando veamos las geometrías y veamos los componentes de los paneles. Pero lo que yo sí quería que en esta parte quedara bien claro es que, primero, siempre existen pérdidas producto de la temperatura, es decir, el efecto del incremento en la corriente no compensa el efecto de la disminución del voltaje circuito abierto, y como consecuencia la eficiencia siempre disminuye en paneles de silicio. Pueden ser paneles muy simples, digamos, como las líneas base, con celdas que tenían una eficiencia como del 18%, y con los paneles siempre va a tener una eficiencia menor, como del 15-16. Estos son paneles bien viejos, como de 250 watts. Y después hay algunos que son un poco mejores, digamos, que ya son celdas un poco más avanzadas, 19, incluso 20 y 21%, celdas más avanzadas. Estas son las que están, de hecho, hoy día en el mercado. Si ustedes ven, por ejemplo, paneles de 450 watts o 400 watts, para la misma área, la única forma de que haya más potencia es que la celda es mucho más eficiente. Y para todos esos paneles, ciertamente, fíjense, el efecto de la temperatura es menor. Mientras mejor es el panel y mejor es el voltaje circuito abierto, fíjense cómo va 620, 625, 634, mientras el voltaje circuito abierto se incrementa, la eficiencia, por supuesto que se incrementa, y el
factor de pérdida en la eficiencia producto de temperatura disminuye. Así que tiene mucho más sentido utilizar en plantas nuevas, digamos, y aquí viene un poco de nuevo esto de, por eso a mí me gusta como que tengamos todas estas discusiones, porque ¿se acuerdan de esto que hablábamos de que las plantas hidráulicas son plantas que duran para siempre y los paneles no? Fíjense que lo que tiene sentido aquí, si ustedes, imagínense que ustedes son dueños de una planta solar fotovoltaica utilitaria, y los paneles, no sé, tienen 10 años de vida y son muy viejitos. En una de esas, los paneles nuevos van a tener muchas menos pérdidas por temperatura, más allá del incremento en la eficiencia, y quizás hasta tiene más sentido cambiar todos los paneles que tengo por paneles nuevos, desde el punto de vista de planta utilitaria, porque voy a tener muchas menos pérdidas por temperatura y voy a tener mucho más generación de energía, ¿se fijan? Entonces, no es verdad que uno, digamos, todos estos efectos no son simples de, no hay una intuición tan clara, digamos. No es como que uno llega y dice, bueno, por ejemplo, en una planta hidráulica, voy a cambiar la turbina porque la turbina anterior, no sé, tiene golpe o está como degradada el material, o yo que sé, tiene porosidades y ya no captura muy bien la energía cinética del agua, supongan. Pero es que en este caso, incrementos en la eficiencia pueden tener además un efecto en la reducción del factor de temperatura. Entonces, si el factor de pérdida por temperatura es menor, en una de esas tiene mucho sentido, dependiendo de las características locales donde estás, instalar nuevos paneles. Entonces, por eso les digo, este tipo de cosas son las cosas que son importantes para tener presente, y este tipo de cosas las vamos a conversar después en el OIM, cuando uno hace OIM de estas plantas, y nosotros vamos a hablar de todas las componentes de las plantas, digamos, el aspecto de operación y mantenimiento. De hecho, yo tengo un amigo que él trabajó como 20 años en las plantas solares de Acciona, y él dictaba una clase conmigo para un magíster profesional. Voy a ver si es que él se anima, digamos, a participar de alguno de los módulos. Si a ustedes les interesa, este es un españolete, pero es una tremenda persona, digamos, y a mí lo que me gustaría es que ustedes aprendieran un poco de él, como yo también aprendo de él, la verdad, porque él tiene mucha más experiencia que yo en operación y mantenimiento de planta. Entonces vamos a ver si es que lo podemos traer cuando llegue el momento, digamos. Pero ojalá que se entienda, digamos, que es súper importante no solo considerar la eficiencia del panel desde el punto de vista de la conversión pura, sino que las pérdidas son cruciales cuando se trata de la operación de una planta. Porque las pérdidas y los aspectos de temperatura y de operación local van a determinar cuánta energía le voy a sacar al panel, y por lo tanto cuánta energía le voy a sacar a mi planta y cuánto voy a vender. Entonces es fundamental este tipo de cosas. Ya, el efecto combinado de las pérdidas por temperatura y las variaciones de radiación se ve como está en estas gráficas de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo voy disminuyendo, fíjense, aquí tengo 0.6 kilowatts por metro cuadrado y aquí tengo del orden de 1 kilowatt por metro cuadrado. Fíjense que aquí el punto de máxima potencia está más o menos en el mismo lugar, versus lo que está pasando acá, que tengo la misma radiación, pero lo que está pasando es que ahora la planta, y en particular todos esos paneles solares, están operando a una temperatura mayor, en vez de 25 grados. 25 grados es la condición estándar, pero ahora están operando a una temperatura de 60 grados, y como están operando a 60 grados, yo me corrí, digamos, desde este lado a este lado. ¿Se fijan? O sea, hay una pérdida en la potencia disponible a la salida del panel, producto de incremento de temperatura. Y ese es el efecto combinado de todo lo que acabamos de ver. Y además, hay variaciones, esto es en la curva de potencia, como función del voltaje. Pero también uno podría ver este mismo efecto en la curva de corriente versus voltaje, la típica curva que vemos en la convención de las plantas típicas, digamos, que es cuando la corriente de cortocircuito es positiva. Se fijan que aquí es todo positivo. Ya, entonces, si la irradiancia se incrementa, la corriente de cortocircuito se va para arriba. ¿Se fijan? ¿Hay un incremento en el voltaje? Sí, pero el incremento es relativamente menor. Lo fundamental es el incremento en la corriente de cortocircuito. Y incrementos en la irradiancia en una curva IV se van a ver de esta forma. Ya, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios?
Entonces lo que yo Profe, digamos, ¿cuál es la curva de abajo? O sea, la de la derecha, donde dice G, igual, pero como sé. claro, mira, aquí la radiación global es 0.6 kilowatts por metro cuadrado. Eso es radiación incidente, y esta curva es la curva de potencia. O sea, en el fondo es agarrar esto y calcular el área del cuadrado representado por este punto de operación, por ejemplo. Y después, si yo me voy por acá, tengo otra área que está representada ahora por este rectángulo. Y si estuviera aquí, por ejemplo, entonces la potencia disponible está representada por este rectángulo. Entonces, estas áreas, esa área o esta área completa, digamos, de este rectángulo más grande, o esta área de por acá, digamos, disculpen ahí como que me pasé, pero estas áreas de estos rectángulos y cuadrados son esta potencia total. Y esa potencia total, lo que aquí se está mostrando, es que tiene dos, que depende y se puede modificar en función de dos parámetros. Uno es la temperatura. Para la misma radiación, yo puedo obtener esta curva o esta de aquí, donde lo único que está cambiando es que aquí estoy a 25 grados, aquí estoy a 25 y aquí estoy a 60. Y como estoy a una temperatura mayor, lo que está pasando es que estoy corriendo la curva de potencia para una misma radiación incidente, fija. Y ahora, si es que la radiación incidente es menor, la comparación es diferente. Entonces, para cuando la radiación incidente es menor, fíjate que lo que yo hago es comparar esta curva versus esta curva. Y aquí no hay un corrimiento en el voltaje de circuito abierto que sea tan grande. Lo que realmente está pasando es que esta curva se está achatando porque la radiación incidente está disminuyendo. Entonces lo que yo aquí estoy mostrando son las curvas típicas que ustedes van a ver en la hoja de datos de cualquier fabricante. Si en algún momento ustedes se dedican, ya sea a los proyectos, a las evaluaciones de recursos, digamos, solar, a la operación y mantenimiento de estas plantas, etcétera, si están involucrados en alguna sección, digamos, de la cadena de valor de estas plantas, van a tener que entender estas curvas, y de eso se trata, digamos. Entonces, están estas curvas que son de corriente voltaje y estas que son de potencia voltaje. No sé si, ahí como que medio me extendí demasiado, pero no sé si respondí un poco lo que tú me estabas preguntando. Sí, profe, gracias. Ya, entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es simplemente compartirles una hoja de datos de fabricante y que ustedes la miren conmigo y que se vayan dando cuenta de las cosas que han ido aprendiendo. Entonces, voy a compartirles la hoja de datos del fabricante aquí. Entonces, este es un panel relativamente bueno. Este es un panel de 430 x 450. Voy a tener un panel con celdas muy eficientes, de hecho. Ahora estas celdas PERC, digamos, son celdas que son comerciales. Estas mono PERC. Y vamos a ver qué significa PERC. Mono por monocristalino. Y PERC es un acrónimo que vamos a revisar después de qué se trata. Fíjense que la eficiencia del módulo es del orden de 20,6 aquí. Entonces aquí las celdas tienen que ser como del orden de 22. Entonces estas son celdas muy buenas, digamos. Y estas son celdas comerciales. Entonces para que ustedes vean a dónde va, digamos, el campo, y cómo, si uno tuviera que entender, digamos, estas curvas, de qué se trata. Entonces, a ver, la primera curva que ustedes van a ver es esta de aquí. Entonces, esto es la potencia garantizada en función del tiempo. Fíjense, en función de 25 años, debería haber una pérdida total de 83%. 25 años, es increíble, estas cosas duran pero para siempre. Y si es que hay pérdidas por debajo de este valor, típicamente lo que uno puede hacer, sobre todo si tú eres una planta fotovoltaica utilitaria, es ir a alegarle a Trina Solar o a quien sea, digamos, tu proveedor, para que te cambien esos paneles, te los van a cambiar.
Ya, este efecto de pérdida es un efecto que se llama la degradación inducida por luz, y es un efecto lineal muy lento, digamos, que pasa del 97,5% típico, que es de un panel nuevo pero no perfecto, a este 80 y tantos por ciento, digamos, de operación después de 25 años de la planta. Fíjense que el panel, digamos, igual va a tener una muy alta eficiencia, igual va a estar produciendo energía. Lo que pasa es que en una de esas van a ver en ese momento paneles que son mucho más eficientes y que van a tener mejores parámetros de pérdida, por ejemplo, de pérdidas contra la temperatura, etcétera. Y a la planta fotovoltaica utilitaria le va a hacer mucho más sentido económico cambiarlos todos. Ya, entonces, estos son los otros parámetros que ustedes van a ver. Entonces, típicamente, ¿cuáles son los parámetros? STC significa Standard Test Condition, es la condición de prueba estándar a 25 grados. Entonces, los paneles pueden ser 430 a 450 watts, y ustedes ya conocen todas estas cosas, digamos, la potencia, el voltaje, el máximo punto de operación, la corriente, y estas cosas de las que hemos hablado hartas veces, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Son los parámetros fundamentales. El factor de forma de hecho no y el voltaje máximo punto de potencia, y las corrientes de cortocircuito y la corriente de máximo punto de potencia. Ya. Y lo otro típico que va a aparecer es esto que está por acá abajo, que son los parámetros de pérdidas por temperatura. Y esto es lo que nosotros acabamos de ver, ¿se fijan? A veces los parámetros están en unidades de milivolt por grado Celsius, y a veces están en porcentaje por grado Celsius. Entonces, en este caso, las pérdidas tanto de potencia como de voltaje están en porcentaje por grado Celsius. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? El voltaje y la potencia, por lo tanto la eficiencia, disminuyen, y la corriente de cortocircuito se incrementa. Poco, pero se incrementa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por último, todo lo que han aprendido ahora les permite entender todas estas curvas. Ustedes entienden ahora perfectamente de qué estamos hablando. ¿Y qué son estas curvas de acá a la izquierda? Las que estábamos viendo recién, digamos. Estas son las curvas de potencia en función del voltaje, y esta es la típica curva corriente-voltaje de un panel. Entonces, fíjense que la curva de corriente-voltaje se traslada hacia arriba, digamos, en función de la radiación disponible. Si la radiación disponible es del orden de 1000 watts por metro cuadrado versus 200 watts por metro cuadrado, el voltaje no va a cambiar mucho, el voltaje de circuito abierto, pero la corriente de cortocircuito sí se va a modificar un montón, fíjense. Entonces, aquí voy a pasar, digamos, del orden de 2 a casi 12. Entonces, casi 10 veces, digamos, casi 10 veces, como 5 veces. Entonces, es importante, digamos, en este tipo de curvas, que ustedes vean que las variaciones van a ser principalmente en la corriente y no tanto en el voltaje. Y eso tiene que ver con la forma, digamos, de la ecuación que tiene ese logaritmo medido. Entonces ahora ustedes entienden perfectamente esta otra curva también, donde fíjense que aquí no hay pérdidas por temperatura. Estas curvas están todas a la misma temperatura, por eso no se corren, digamos, los puntos medios están en el mismo, están alrededor del mismo valor del voltaje, y lo que está pasando es que se está incrementando o variando la radiación incidente, y por lo tanto la potencia en función del voltaje está modificándose. Y por supuesto que el voltaje se va a incrementar, pero poquito. De nuevo, por esta dependencia logarítmica con la corriente. Y la corriente es la que se va a incrementar lineal con la potencia. Entonces, con esto ustedes ya entienden perfectamente cómo leer cualquiera de estos, la hoja de datos de los paneles, para saber cuáles son los parámetros máximos, digamos, y después vamos a conversar un poco de estas cosas, el voltaje del sistema máximo, los fusibles que se tienen que poner, y ahí ya nos vamos a poner mucho más ingenieriles, mucho menos científicos, y vamos a hablar un poco de los conectores, de los cables, de la caja de la caja de conexión, el junction box, de
el frame, digamos, la estructura, el marco, digamos, del panel, pero eso es ya más como parte de las componentes del panel desde el punto de vista mecánico. Pero la parte de operación electrónica y optoelectrónica se acaba aquí. Así que yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Quería preguntarles si no voy a dejar de compartir. Quiero ver si es que tienen dudas, consultas, comentarios sobre esto. A mí me importa que ustedes entiendan cómo leer estas hojas de datos de los fabricantes, así que si tienen dudas, pregúntenme, porque esa es la idea, digamos, que ustedes en el futuro, si ustedes tienen que enfrentarse a diversos paneles, ustedes sepan de qué se trata, qué son estas curvas IV, qué son las curvas de potencia-voltaje, de dónde salen estos parámetros, digamos, por qué el parámetro de potencia y voltaje siempre va a disminuir con la temperatura, pero el parámetro de corriente siempre va a aumentar con la temperatura, y así, digamos. Abrir la discusión. Profe, tengo ¿Todo una bien? duda sobre la Sí, eficiencia de los paneles, porque me di cuenta cuéntame. que a medida que iba aumentando el tamaño del panel, iba aumentando la eficiencia. No mucho, pero sí. Está un poquito más arriba. Un poquito más arriba, ¿dónde? Ahí, eficiencia módulo, en la primera tabla que se ve. ¿Ya? ¿Se fija que la eficiencia va aumentando a medida que el tamaño del panel aumenta? ¿El tamaño del panel? ¿A qué te refieres con el tamaño del panel? Ah, ¿no son distintos paneles? No, pues es la misma área. Lo que pasa es Ah, que la ya. eficiencia del módulo es mejor y por lo tanto a la misma área le sacas más potencia. Esa es la gracia, pero no agrandas el panel, digamos. El panel Ya, tiene ok. siempre las mismas dimensiones que están aquí. Verdad. Ah, tienes razón. Más preguntas, comentarios. Están cansados y hay pocos además. Qué terrible. Yo también estoy cansado. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si no hay más Profe, preguntas, sí. profe, yo les quería avisar Así. que las notas estaban arriba, no sé si ya todos los vieron, y los que tengan dudas, por favor, mándenme un correo explicándome la pregunta. O sea, el número, hola a todos, ahora sí me veo. Mándenme un correo con el número de la pregunta y explicándome por qué tienen la duda, porfa, para corregirlo. Ya creo que dos personas me han hablado, así que lo hemos solucionado. Cualquier cosa, voy a estar atenta. Muchas gracias, Vanessa. Ok. Ya, chicos, si no tienen más preguntas, comentarios, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Esta sería la última clase de ecuaciones y cosas mega oscuras. La próxima clase lo que vamos a hacer va a ser más bien discutir cualitativamente la cadena de valor. Vamos a hablar un poco de los procesos de